No juzgues y no serás juzgado. No condenes y no serás condenado. Perdona y vas a ser perdonado. Da y se te va a dar. Una medida justa, apretada, la que puedas recibir, no más que eso. Porque con la medida con que medimos, se nos va a volver a medir. Midad neged midad. Y les dijo una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Todo el que fuere perfeccionado, ta'amim, todo aquel que viva la Torá y por esta vivencia alcance la perfección a la cual todos hemos sido llamados, ese va a ser como su maestro. ¿Y quién es nuestro maestro? La Torá viviente, el Mesías, Yeshua. Pero ¿cómo vamos a ser igual que nuestro maestro si Él es Dios? ¿Vamos a ser Dios? No. Vamos a ser hombres. Pero tenemos que ser igual que nuestro maestro. Dioses sois y lo habéis olvidado. Claro, Elohim somos y lo hemos olvidado. No siempre Elohim es Dios en la Escritura. También significa personas importantes o destacadas. Depende del contexto. En resumidas cuentas, ¿qué venimos a hacer acá? Escuchamos un servicio, escuchamos la Torá, escuchamos el rabino o quien predique, nos levantamos y nos vamos. ¿Qué venimos a hacer acá? Tal vez venimos a encontrar respuestas a nuestra existencia. Y una vez que las encontramos, queremos vivirlas. El problema es cómo estamos mirando nuestra propia vida. Abraham quedó dormido mientras Dios le decía: 400 años tu descendencia estará en la esclavitud. Jacob, después de 20 años de estar en el destierro, después de formar familia, después de tener muchos bienes, decide volver a su tierra, a su origen, a aquello que Dios le había prometido. ¿Y en pos de qué lo hizo? De que tuvo un sueño. ¿Se acuerdan la escalera? Dicen nuestros sabios que la escalera estaba compuesta por 400 escalones, similares a los 400 años que Dios le dijo a Abraham que su descendencia estaría en la esclavitud. Qué interesante, cuando él vuelve a encontrarse con su tierra, primero se encuentra con Esav. Inevitablemente habrá recordado las palabras de Dios a su madre: el mayor servirá al menor, porque 2 civilizaciones hay en tu vientre. Claro, cuando una sube, la otra baja. Cuando una prevalece, la otra decrece. ¿Y con cuántos hombres
va Esav a recibirlo a Jacob. ¡Qué casualidad! Con 400. Los 400 años de la profecía que Dios le había dado a Abraham sobre la esclavitud de su descendencia. ¿Qué le pasó a Jacob? Tuvo temor y se angustió. Porque en él y en su descendencia se podría estar cumpliendo la profecía de Dios a Abraham. ¿Y cuál fue la reacción de Jacob? Tuvo temor y se angustió. Y se angustió mucho. ¿Y entonces qué hizo? Esto es muy conocido. Repartió sus bienes, oró a Dios y esperó que cuando él vea el rostro de Esav, vea un rostro distinto y no lleno de odio. El odio producto del engaño por el cual le quitó la primogenitura. También es muy conocido que durante esa noche, casi al amanecer, se enfrentó con un varón. Y pelearon, y la Escritura, en términos muy hebraicos, plantea que ese varón es un ángel, y Jacob le pidió una bendición, y el ángel le dio una profecía. Tu nombre será Israel, príncipe de Dios, que será certificado después por Dios en Betel. Y le dice que se ha enfrentado con Dios y con los hombres y ha prevalecido. En el texto en la Torá dice que se ha enfrentado con Elohim y con los hombres. Una vez más, cultura hebrea. No creo que ningún hombre pueda vencer a Dios. Evidente. Cultura hebrea. Te has enfrentado cara a cara con lo divino y has prevalecido. ¿Con qué se enfrentó? Con el ángel de Samael, y lo venció. ¿Cómo un ángel puede luchar con un hombre? ¿O cómo un hombre puede luchar con un ángel? Y además fue una pelea física. No es que estuvo haciendo, perdonen, ¿no?, liberación. Fue una pelea física, porque Jacob terminó con una herida física. Es que el ángel, cambiando de dimensión, se acercó a Jacob, y Jacob, superando su dimensión, se acercó al ángel. En Dios, todas las dimensiones se vuelven una. Pero para que se vuelvan una, tenemos que ir elevándonos e ir superando las distintas instancias. La instancia que tenía que vencer Jacob esa noche era la de su propio miedo, la de su propia angustia, y tuvo que vencer al ángel de Esav. ¿Qué pasó el otro día? En realidad Esav, cuando lo vio a Jacob, fue, lo besó, lo abrazó y lloró con su hermano. Muy bien. Este texto ha sido tomado por dos escritores de la Besorá, por Mateo y por Lucas. Y en Mateo y en Lucas nos cuentan el mismo episodio con una pequeña diferencia. En la última noche con sus discípulos, Yeshua se va a orar, se aleja solo. Pero antes de alejarse, él mismo dice: mi alma está triste, estoy angustiado, pero angustiado hasta la muerte. Y sus discípulos se fueron a dormir,
Era Pesaj. Muchas copitas de vino. Estaban cansados. Maestro, estamos cansados. Nuestros ojos están pesados. Sin embargo, Yeshua estaba frente al momento cúlmine de su vida. Y en el momento cúlmine de su vida, se angustió hasta la muerte. Cuando Jacob vuelve y se encuentra con Esav, también estaba en el punto cúlmine de su vida. Se estaba cumpliendo lo que Dios le había prometido: volverás y te protegeré. ¿Qué nos enseña esto? Que cada vez que estamos en el momento cúlmine de una etapa de nuestra vida, la tristeza, la angustia, la desesperanza nos rodea. Bástale al discípulo ser como su maestro. Aprendamos de nuestro maestro la experiencia. Fíjense cómo un ciego puede llevar a otro ciego al hoyo y caer, de manera tal de cerrar el reino de Dios a los hombres que lo buscan. El mismo pasaje del libro de Mateo, en Lucas, nos da un agregado, que en el medio de la oración de Yeshua a Dios, pidiendo que la voluntad de Dios, primero que no se cumpla, y después, bueno, pero que sea tu voluntad, que se cumpla, es que se le aparece un ángel para fortalecerle. A Jacob también se le apareció un ángel. El producto de la batalla del ángel con Jacob fue que Jacob venciera en todos los estadios previos a encontrarse con Esav. Pero fue una batalla. Ahora, cuando leemos este texto con Yeshua, en Lucas, nuestras mentes van inmediatamente a los cuadros cristianos, los ángeles rodeándolo, al Cristo que va a morir por todos nosotros. ¿Cómo es que un ángel va a fortalecer a Dios? O sea que Dios necesita ser fortalecido por los ángeles. ¿Y cómo lo fortalecieron? A ver, no se ofendan, es muy duro esto. Si los ángeles eran evangélicos, Señor, te pedimos que esta hora pase rápido, Señor, y que tu voluntad sea prosperada en la vida de nuestro hermano. Si era católico, 5 Padres Nuestros y 4 Ave Marías. Y si hacemos una lectura judía, Yeshua tuvo que pelear contra su propia debilidad. Esa es la fortaleza del ángel, la pelea, el encuentro de todas las dimensiones y de todos los avances que tuvo que hacer en el momento cúlmine de su vida. No cuadros, no ángeles rodeándolo, sino verdades de nuestra existencia. Hay una cuestión aquí. ¿Por qué se angustió hasta la muerte? ¡Hasta la muerte! Si fuera Dios, ¿cómo es que le tiene miedo a la muerte? Si Dios creó la muerte. No tiene sentido. ¿Cómo es el rostro de Dios? ¿Dios se alegra? ¿Se ríe? Dios tiene tristeza.
y llora. Dios se angustia. Dios tiene culpa. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo es nuestro rostro? Miro tu rostro y veo tu corazón. Y veo tus emociones. Si veo tus emociones, y esto es muy interesante, en todas las culturas, sonreír es abrir los labios y mostrar los dientes. En todas las culturas. China, japonesa, india, no importa cuál. Alegría. Llorar en todas las culturas es tristeza. Si lloro de una manera es tristeza y si lloro de otra manera es de alegría. En todas las culturas es exactamente igual. Dios nos creó exactamente igual. Ahora, si hay llanto hay alegría. Si hay pena hay culpa. ¿Dios se siente culpable? ¿Dios es pecador? No. Entonces, ¿cómo es que Jesús es Dios? No, es Dios cuando me conviene. Y cuando no me conviene, es hombre. Entonces, en este momento era hombre. No era Dios. ¿Cuántas barbaridades juntas para querer explicar cosas que no son? ¿Por qué no son? Porque Él mismo nos dijo, bástale a su discípulo ser como su maestro. ¿Qué nos está diciendo? Que todos nosotros somos responsables de nuestras vidas. Que todos nosotros vamos a vivir experiencias que de una o de otra manera son comparables a las experiencias de Él para aprender y desarrollarnos como Él se desarrolló. Por supuesto, Él es nuestro maestro y por supuesto Él merece todo el respeto como tal, por supuesto que sí, pero Él está esperando que nuestra medida sea la medida correcta para que sus discípulos sean perfectos como Él lo fue. Porque si no, el ciego guía al ciego y se caen en el hoyo. Y no avanzamos. Y nos caemos. Y entonces cuando nos viene la tristeza y la angustia, viene la tontera. No, si yo creo en Dios, no puedo estar triste. Jacob se relacionaba con Dios y estuvo triste hasta la muerte. Yeshua, el Maestro, el Perfecto, el Mesías, sintió angustia hasta la muerte. ¿Por qué es importante esto? Porque nuestras vidas, si no las vivimos con la profundidad que tienen, la desperdiciamos. Cada experiencia que nos toca vivir tiene un mensaje tan profundo como cada experiencia que vivió Yeshua. Fíjense otra contradicción. Si Jesús fuera Dios y murió en la cruz por nuestros pecados y soportó el sufrimiento como lo soportó, bueno, es Dios. ¿Qué es lo que no puede hacer? Pero viéndolo como nosotros, tiene un valor mucho más alto, porque ninguno de nosotros somos capaces de hacer lo que Él hizo por nosotros. Si sacamos la mitología de la Escritura, nos encontramos con Dios y ahí podemos empezar a entender cada cosa que nos sucede. Cuando nos preocupamos por algo y decimos, pero no sé por qué me preocupo tanto, si esto es una tontería, nada es una tontería.
Ninguna experiencia nos viene porque sí. Cada uno lleva sus dolores y cada uno lleva sus miserias. Porque todos somos imperfectos, pero estamos llamados a ser iguales a nuestro Maestro. ¿En qué momento Yeshua cumple su misión como siervo sufriente? En el punto más alto de su popularidad. Había hecho milagros, había enseñado la Torá, había estado en Jerusalén, había estado en el templo, había enfrentado el sistema sacerdotal por la corrupción que había. En ese momento, en el punto más alto, tuvo miedo y se angustió. ¿Qué le habrá pasado? ¿No bajó Dios a decirle, tu interpretación de la Torá es la perfecta y la correcta? ¿No bajó Dios a decirle, mañana te va a pasar esto o aquello? Tuvo que sostenerse hasta el final. Tuvo que cumplir con su misión hasta el final. Así es con nuestras vidas. Por ahí en tu vida particular es cuidar a una persona, sostener una familia, recomenzar una relación, miles de cosas, no importa cuáles. Todas son importantes. Y en todas volcamos nuestras emociones. Y este es el punto. Y este es el punto. Tenemos tres formas de registrar. Primero pensamos, usamos la lógica. Después usamos los sentimientos. Y la más importante y la más difícil es seguir entre la lógica y los sentimientos la sabiduría, la paz, la palabra de Dios o lo que la Biblia dice, como ustedes quieran definirlo. ¿Qué pasó con Yeshua esa noche? Su lógica, voy a morir. Pero la Escritura dice que soy el siervo sufriente y esto me esperaba. Sus sentimientos, tengo temor y angustia. ¿No podrá ser de otra manera, Dios? Si cambiamos alguna interpretación y hacemos esto. La sabiduría. La paz está en cumplir con las profecías. Y siguió adelante hasta el final. Jacob. La lógica. Me tengo que encontrar con Esav. Tengo que volver a mi tierra. Las emociones. Me angustio. Tengo temor. ¿Qué va a pasar? La sabiduría. Enfrentar al ángel y continuar de acuerdo a lo que Dios le había prometido. Nosotros, nuestra lógica, a veces ni entendemos lo que nos sucede. Y solemos teñir los acontecimientos de una manera muy extraña. Nuestros pensamientos, wow, acarrean nuestras tristezas y nuestros dolores. Y ahí está el punto. Nuestra sabiduría. Nuestra sabiduría debe ser iguales a nuestro Maestro, porque Él es nuestra medida. Y la respuesta para nuestras acciones es la paz, que nos da la certeza de lo que estamos haciendo es lo correcto. Y el temor, y la angustia, y la culpa, si hay acción correcta, la culpa desaparece. El temor se disipa y la angustia se va.
Si un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el abismo, en la nada. Si nos dejamos dominar por nuestras emociones y sentimientos, vamos a caer siempre en el caos interno. Si solamente rige nuestra lógica, no vamos a tener la capacidad de amar. Por eso es tan importante conocer y entender la vida de Yeshua y poder ver nuestra vida con estos ojos y darle la importancia que cada cosa en nuestra vida sucede, porque en todo ello hay un mensaje divino. Que yo quise nacer, me hubiera gustado nacer en otra familia, tener otra educación, dedicarme a tal o cual otra cosa, casarme con otro hombre o con otra mujer, o tener más hijos o menos hijos, o tener este trabajo, o tener tanta plata, o viajar, o subir, o bajar, o lo que fuere. Todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, tiene un enorme valor que Dios nos ha dado, porque en ello tenemos una misión individual y personal que vivir. Y hay que vivirla, y hay que enfrentarla, y hay que llevarla con el corazón en la mano y con la mente enfocada en lo que Dios nos pide, medida por medida, de manera tal que el nombre de Dios quede santificado en nuestra existencia. ¿Y van a haber momentos de temor y de angustia? Por supuesto que sí, por supuesto. ¿Y qué hacemos? Aquietamos la mente, confiamos en Dios y miramos la vida de Yeshua, nuestro Maestro, para que seamos discípulos reales de nuestro Maestro y no ciegos, guiados por ciegos que nos alejan del reino de Dios. Shabbat Shalom.